Buenas noches, quiero compartir hoy un nuevo tema y empezamos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, el versículo 1, y dice así: Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Se acuerdan que el martes pasado hablamos de que si vivimos en el descontrol? Hoy quiero hablar del tema Dios es la verdad. En medio de un tiempo de tanta mentira, de un tiempo de tanto desorden, de un tiempo, como podríamos decir, de caos, donde pareciera que todo está derribado, Dios es el Dios de la verdad. Y qué importante esta palabra del profeta Isaías, donde dice que el Espíritu del Señor, Jehová, Dios, que está sobre mí, me ha ungido para hacer esto, aquello y lo otro. Habla, por ejemplo, de los quebrantados de corazón, de los abatidos. Los abatidos son aquellos que están totalmente deprimidos. Son aquellos que están desanimados. Son aquellas personas que vemos que están como vencidas, cansados, que no tienen fuerza, quienes no pueden más. ¿Se acuerdan que el martes pasado habíamos hablado de los desórdenes a niveles sexuales? También sobre el odio y el rencor que provoca inclusive la ira. Y también de personas que habían pasado quizás por experiencias traumáticas, por alguna cosa que les sucedió y que no les permitían vivir una verdadera vida libre delante de la presencia de Dios. Personas abatidas, deprimidas, desanimadas, personas que pareciera que dentro de sí no hay un espíritu de vida. Son los que de dentro de sí sienten que para sus vidas ya no hay una salida, ya no hay una solución, no hay un escape, no hay un lugar donde encontrar luz, porque todo es tiniebla. Pero que muchas personas de esas, por más que escuchen o lean la palabra de Dios, no pueden llegar a creer esto que, por ejemplo, escribió el apóstol Pablo, que lo dice en la carta a la iglesia de Corinto, en la segunda carta, en el capítulo 4, el versículo 9 dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa debería ser la actitud que debemos asumir cada uno de nosotros ante las pruebas distintas. Pablo, por ejemplo, el que escribe esta carta, sufrió tribulaciones, persecuciones, pruebas de toda índole, fue derribado inclusive. Pero ¿saben qué? No quedó destruido a pesar de haber sido derribado. Derribado, por ejemplo, en una lucha, no tiene por qué ser un knockout final en esa lucha, sino que el luchador puede volver a levantarse a pesar de haber caído a la lona y seguir luchando. Hay muchos desanimados en este tiempo. Hay muchos derribados en este tiempo. Hay muchos deprimidos. Muchas personas sin fe ni esperanza, que dicen, no puedo más. Y entonces lo que han hecho es bajar justamente la guardia para recibir toda clase de golpes del enemigo. Existen esposas, existen esposos, hijos,
familias que transcurren sus días como arrastrándose, con sus problemas a cuesta en todo tiempo, y en realidad están muchas veces interiormente vencidos. Si vos y yo hablamos con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, de familia inclusive, vamos a ver que muchas personas viven día a día arrastrándose, entre comillas. Otros caídos, por ejemplo, a causa de enfermedades reiteradas, o por ejemplo porque su economía es limitada en la familia en que viven. A veces otros están caídos por las injusticias y muchas veces porque le pidieron a Dios un alivio o solución a este tipo de cosas, por ejemplo, las cuales he nombrado, pero esas cosas no encuentran para ellos una solución y se dejan entonces abatir. La depresión se apoderó en cada una de estas personas. Pero en Jesús, yo siempre digo que todo mensaje tiene que tener, más allá de ser un mensaje que nos movilice, tiene que ser un mensaje donde ese mensaje que escuchamos nos llame la atención, nos sacuda a cada uno de nosotros, pero también que en él encontremos esperanza, encontremos la salida frente al mensaje que estamos escuchando. Y Dios siempre tiene una solución para cada uno de los avatares en los cuales vivimos. Dice la palabra de Dios que el Padre me ha enviado a traer buenas noticias a los abatidos y a sanar los corazones quebrantados. Jesús jamás nos mintió diciéndonos a vos y a mí que no íbamos a tener ninguna clase de problema, sino que nos advirtió justamente sobre los problemas que podíamos tener. Y nos dijo, como lo dice Juan en el capítulo 16, 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y también nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense estas dos cosas. Vamos a tener aflicciones, pero confiemos porque Él venció al mundo y con el mundo venció a cualquier tipo de aflicción que pudiera hacernos tratar de sucumbir en nuestra vida. Y que Él justamente iba a estar todos los días, no en cualquier momentito y nada más. Todos los días, dice, y hasta el fin del mundo, junto a cada uno de nosotros. Y también fue por más allá, porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, le dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero implica algo de vos y de mí, que amemos a Dios, no las cosas que nos pueden hacer caer, no las cosas que nos pueden dejar nocaut, no las cosas que nos pueden destruir. Y también le dice en la misma carta, en el mismo capítulo 8, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que con él seremos más que vencedores en medio de los problemas más difíciles. No dice en las cositas comunes, no, con él, aún en los problemas más difíciles, dice que vamos a ser más que vencedores. Dios quiere santificar tu vida y la mía en medio de cada circunstancia y en medio de cada problema. Y entonces ahí debe aparecer esta palabrita tan cortita. La fe. La fe es la actitud que empieza a sanar todo tipo y cualquier dolencia que pueda haber en nuestro interior, en todo nuestro ser. Confianza plena en Dios. No me canso nunca de repetirlo en cualquier mensaje que hablo de la fe. La fe es confianza plena en Dios, total, no parcial, no cuando a mí me conviene y si no lo dejo de lado. Es confianza
plena en Dios. Es la que nos dará la seguridad de que Dios está por encima de cualquier tipo de problema que nosotros podemos transitar. Es la que nos dará la convicción de que justamente el Señor Jesús permite que sucedan este tipo de cosas que nos suceden ahora y que son transitorias, porque serán, como dice la palabra de Dios, para que nosotros, para nuestro bien, para que podamos crecer como cristianos en el día a día. Si pensamos, por ejemplo, en el maltrato de un esposo hacia una esposa, o de una esposa hacia un esposo, o si no, el maltrato de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres, el maltrato de algún amigo a cada uno de nosotros, o de algún compañero de trabajo o de estudio de cada uno de ustedes, inclusive el maltrato de alguno de nuestros vecinos. Y no debemos también pasar por alto muchas veces el maltrato de los mismos hermanos en la fe que a veces alguien comparte en alguna comunidad de fe, como las injusticias que nosotros la vemos a diarios. ¿Creemos que todas estas cosas son aprobadas por Dios? Para nada. Dios no aprueba ni el maltrato, ni las injusticias, ni las provocaciones, ni las falsas doctrinas que nos quieren a nosotros hacer sucumbir. Pero, ¿saben cuál es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros? Que todas estas cosas, permeadas por la fe, nos van a ayudar a crecer como cristianos y superar cada una de las situaciones que nos tocan atravesar. Y entonces, cuando nosotros tengamos esa plena convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios es el que nos levanta cuando caemos, muchas veces cantamos esa canción que Dios nos levanta cuando caemos y con sus brazos nos sostendrá. Pensamos ahí lo que estamos cantando, que nos levanta, nos pone de pie, nos pone erguidos nuevamente frente a cualquier tipo de problema y que con sus brazos nos sostiene. Llegará un día, entonces, si creemos con fe y la aplicamos en el día a día, que el Señor juzgará al que te maltrata, al que tiene una injusticia con vos, al que te hizo doler, porque Él va a hacer justicia. Es asunto de Él y no nuestro el hacer justicia con aquellos que nos hacen algún daño o que nos han perjudicado. A ver, pensemos, como siempre trato de dar algún ejemplo. La otra vez hablé un poco sobre José. Hablemos, por ejemplo, sobre el primer mártir de la fe, que fue ¿quién? Esteban. ¿Qué mayor injusticia que la que él sufrió por el pueblo judío? Que después de escuchar su mensaje, lo apedrearon ¿hasta dónde? Hasta llevarlo a la muerte. Pero se sostuvo hasta el final Esteban. Y oró inclusive por sus asesinos. Porque Esteban lo que hacía no era mirar los sufrimientos por los cuales él estaba atravesando, los sufrimientos presentes, sino que Esteban miraba al Señor, a su Señor, y miraba al Dios de la vida. Y dice en el libro de Hechos, en el capítulo 7, el versículo 56, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto lo dijo justo antes de pasar por el martirio. Y así, entonces, debería ser nuestra mirada diaria, en medio de todo dolor. Ver que más allá de lo transitorio que te toca vivir y me toca vivir a mí, tenemos una esperanza renovadora de que Dios tiene el control de toda situación y que nos espera algo mucho mejor todavía, porque vamos a estar delante de la presencia de aquel que pudo vencer la muerte y pudo vencer toda maldad y todo pecado. El padecer y la muerte no lo destruyeron a Esteban, lo derribaron, pero en su espíritu él estaba de pie, estaba firme, porque estaba firme en la fe y en la gracia que Dios le multiplicó permanentemente a su alrededor.
Y Pablo también lo expresa con claridad a esto. Dice en la carta de la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense qué importante lo que dijo Pablo, para que lo tengamos presente cada uno de nosotros. Esta leve tribulación, esto que es momentáneo que nos toca vivir, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero terminar en esta noche, como siempre digo, con palabras de esperanza para tu vida y para la mía. Debemos creer y vivir en la certeza de que, como lo dije antes, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Ya lo dije también en otro momento. Muchas veces estamos como cuando Dios le dijo a Sara, a su esposo, que no miraran hacia atrás cuando salían de Sodoma y Gomorra. Y ella miró y se convirtió en estatua de sal, porque consigo se quería llevar las experiencias que había vivido en ese lugar que estaba totalmente apartado de Dios. La esperanza está permanentemente cerca de tu vida y de la mía, y debemos creer que todo nos ayuda a bien. Es la buena nueva que Dios siempre tiene cuando hablo del Evangelio, es la buena noticia, la buena nueva que Dios siempre tiene para el que está caído, para el que está derribado. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a trabajar en su vida. Si vos estás caído, por algún motivo o caída, si estás derribado, si estás a tientas, si estás trastabillando en tu caminar, hay una buena noticia, es la noticia del Evangelio. Dios está dispuesto cada día a trabajar en tu corazón, en tu vida, para ponerla firme y de pie. Pero hay una condición, y la condición es fijar nuestra mirada en Él. Y Él levantará nuestra vida. Pero fíjense lo que dije recién, fijar nuestra mirada en Él. Si nosotros fijamos la mirada en lo que hizo Jesús, en lo que nos está marcando cada día, y no que desviamos la mirada para donde nosotros queremos ir y no lo que nos está pidiendo Dios, vamos entonces a ver cómo Él trabaja en tu vida y en la mía, Él cómo levanta tu vida y la mía, cómo la pone de pie y la fortalece aún en medio de todas las aflicciones que, como dije antes, son pasajeras y temporales. Termino como cuando empecé, y siempre lo digo así: Dios es la verdad. En medio de tanta mentira, en medio de tanto desorden, hace posible que Dios sea el Dios de la verdad para tu vida. Y por supuesto, que yo también lo haga posible, que Él sea el Dios de toda verdad para mi vida. Que Dios nos bendiga en esta noche y que podamos haber encontrado en este mensaje un mensaje esperanzador para sobrellevar toda situación en medio del día a día en el cual transitamos y vivimos cada uno de nosotros. Los invito a orar. Dios, amado, querido por cada uno de nosotros, pero que nunca podremos llegar a igualar el amor que vos tenés para con cada uno de nosotros. ¿Cómo no ser agradecidos contigo, Señor, si tú eres aquel que está dispuesto siempre a estrecharnos, a abrazarnos, a sostenernos, a guiarnos, a cuidarnos, aún en medio de todas estas preocupaciones y tribulaciones temporales que tenemos cada uno de nosotros?
Señor, queremos alabarte y bendecirte. Queremos reconocerte. Queremos que tú aumentes nuestra fe para que realmente podamos vivir como verdaderos hijos tuyos, aferrados a tu palabra, y que por sobre todas las cosas aprendamos a fijar nuestra mirada en ti. Señor, ayúdanos a no sucumbir, a no caer, a no quedar knockout frente a las cosas que nos suceden, sino que ayúdanos a ver el camino que vos siempre tenés preparado, lo mejor para cada uno de nosotros en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, porque cuando aprendamos a aumentar nuestra fe en ti, vamos a poder a llegar a ver con los ojos de la santidad que tú quieres crear en cada uno de nosotros, que todo esto que estamos transitando y viviendo es pasajero, antes de que podamos llegar delante de tu presencia y estar en tu gloria verdadera, reconociéndote en todo momento y en todo tiempo, como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador, y como ese Espíritu que nunca nos abandona, nos fortalece y nos muestra el camino. Oramos en esta noche, en el nombre de Jesús, dándote gracias por todo esto. Amén. Hasta el próximo encuentro.